La muerte de un alto comandante de la Guardia Revolucionaria de la élite de Irán, producto de un ataque al consulado iraní en Damasco, es una combinación letal, provocada por Israel, por Benjamin Netanyahu, para ser precisos. Los cazas F-35 penetraron en Siria y consumaron lo que podría ser uno de los peldaños más elevados en esta escalada de conflicto en Oriente Medio. ¿Por qué lo hizo Netanyahu? ¿Qué podría responder Irán? ¿Qué impacto tendrá el deceso de Mohammad Reza Zahedi, el alto comandante? Para hablar de este tema, desarrollar aún más y profundizar, se encuentra con nosotros un amigo de la casa, un invitado de lujo. Estamos hablando de Roberto de la Madrid, un comunicador con muchos años de trayectoria, de experiencia, quien ha estado en lugares en los que el mundo ha tenido estas etapas de tensión que tanto nos llama a nosotros la atención. Querido Roberto, que también es director del canal de YouTube Detrás de la Razón, te agradezco por tu presencia, por tu gentileza y estamos aquí para conversar sobre esto. Bienvenido a Prensa Alternativa, Roberto. Gracias a ti, Enzo, muchas gracias. Gracias por estar en este espacio. Yo siempre celebro que haya gente como ustedes y que pues me parece el éxito enorme y hay que felicitarlos a ti, al Jota, a todo el equipo, a Lorenzo y a todos los que están allá atrás. Gracias por estar pues dando estas semillas de conciencia. Felicidades como siempre. Y a tus órdenes, tú pregúntame lo que quieras. Muchas gracias, Roberto, por esas palabras. Y bueno, es evidente, Roberto, que tú con el conocimiento que tienes nos vas a poder poner más en contexto lo que está pasando. Un ataque al consulado iraní en Siria, en Damasco, ¿podría esto interpretarse como un ataque de Israel a Irán, hablando ya en términos crudos y duros? ¿Cómo ves este panorama, querido Roberto? Sí, bueno, pues creo que está muy jugoso, el tema de hoy está jugosísimo y podemos ir por partes. Si quieres, vamos primero, como lo marcas, primero a hablar del ataque. Yo creo que es un ataque durísimo contra Irán, muy duro, porque desarticula las cabezas de inteligencia militar que son las que operan fuera del territorio iraní. Este comandante, que es uno de los top comandantes del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, porque ya lo hemos explicado en nuestros programas, pero también, y me imagino que tú lo sabes, pero para recordarles al público, en Irán tienen dos ejércitos: el ejército tradicional, el ejército del país, el ejército nacional, y un cuerpo de élite es otro ejército que se llama el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Este ejército pues es el mejor pagado, el mejor preparado, el que tiene a cargo el programa nuclear, el que tiene a cargo los misiles balísticos, el desarrollo científico militar, es el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Entonces en Irán tenemos dos ejércitos. Y cuando hablamos del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, por eso le pusieron ese nombre, porque ellos cuidan que se vigilan y cuidan que se respete los preceptos de la Revolución Islámica. Entonces, y ellos son los encargados de las operaciones especiales fuera del territorio iraní. ¿Por qué? Porque están velando, desde su punto de vista, por los intereses del Islam, de la interpretación que ellos tienen del Islam, porque, bueno, pues Arabia Saudí tendrá otra interpretación, eso será otro tema. Entonces, teniendo estos dos ejércitos y aclarando este punto, es muy importante porque la muerte que ocurrió en el consulado, en el edificio consular, el día de ayer o anteayer, depende de la latitud que estemos, es tan fuerte y tan grave como la muerte al general Soleimani. El general Soleimani, recordemos que fue asesinado por orden de Donald Trump por un dron y justo en Irak. Es donde regresó los golpes Irán, pero el general Soleimani cumplía justamente estas funciones de articular la resistencia islámica, es la conexión y el mando con Hezbollah, con todas las milicias pro-iraníes que son armadas, entrenadas y financiadas por Irán. Y bueno, pues desaparece el general Soleimani y tienen que volver otra vez a armar esa red compleja de orden, de organización, y justamente a quien acaban de matar pues cumplía esa función. Entonces es un golpe durísimo
porque desarticula, aunque tiene otros comandantes y otros almirantes y tiene también gente en los barcos que vigilan la resistencia islámica, este golpe es estratégico, militar y de inteligencia. Es un golpe terrible contra Irán porque finalmente pues, al que mataron es el que sabía perfectamente bien entrenamiento, financiación, tránsito o transferencia de armas, no solo para Hezbollah de Líbano, sino para todas las milicias pro-iraníes que están en Siria y que defienden los intereses de Irán y de Siria, las milicias que están en Irak, milicias financiadas por Irán, las milicias también que están en el Líbano y que cumplen un papel de respaldo a Hezbollah. Entonces es un duro golpe. Analizando esto, por supuesto que tiene que responder a Irán, pero yo diría que quizás se equivoca cuando Irán dice amenaza con una dura respuesta o con una fuerte venganza, de hecho hablan de venganza. No, Irán, debes de responder y no como venganza, porque te asiste toda la razón. Vamos al siguiente punto. No solo es el golpe fuertísimo a la organización y a la inteligencia militar de Irán con este atentado y con este ataque, sino que además artículo 23, artículo 22, artículo 27 de la Convención de Viena y casi prácticamente todos los artículos establecen que cualquier representación diplomática es inalienable, inviolable. O sea, tú no puedes pasar, no puede pasar ni siquiera la policía del país en donde se encuentra esa representación diplomática. No puede pasar absolutamente nadie porque de acuerdo a la Convención de Viena, ese lugar se considera territorio del país representado. Entonces, si no puedes pasar tú siquiera como nacional o país o policía nacional y que quieres entrar porque supuestamente se cometió un delito dentro del embajado o del consulado, mucho menos pueden pasar unos misiles y de otro país a atacar y destruir. Entonces, esto es un casus belli clarísimo, clarísimo. Y aquí me gustaría recordar la historia de, por ejemplo, el ataque a las Torres Gemelas. Son más muertos, pero finalmente es un ataque. Y Estados Unidos, sin presentar pruebas, con los simples rumores, ellos lo manejan con fuentes de inteligencia, 2, 3, ni siquiera fue el gobierno de un país ni la representación democrática de un país o el reino de un país, sino que fue una milicia que se encontraba en un país. Con esos 3 puntos, que ni siquiera se cumplen como se cumplen aquí en el atentado de Israel a Irán, Estados Unidos se dio el privilegio y el derecho y además le aplaudió todo el mundo, incluido Rusia, porque hasta Putin le fue esos días a llevar flores y a estar de luto con todos los que se murieron en las Torres Gemelas. Pues se autoproclamó el juez y se dio el autoderecho de invadir otro país. Fíjate nada más, ni siquiera fue otro país el que atacó las Torres Gemelas, solo fue la acusación de que ese país o en ese país estaba una milicia terrorista la cual Estados Unidos tenía que combatir. Entonces, ahora que no es una milicia, sino que es el gobierno de un país, que es el gobierno de un estado que se dice estado como Israel, el que además aceptó y dijo, sí, nosotros bombardeamos. Entonces creo que debe de responder implacablemente, no es una cuestión de venganza, es un ataque al territorio iraní. Si no lo quieren ver así es porque les da miedo la respuesta, pero al principio todas las declaraciones en el parlamento iraní, ante las autoridades iraníes, se manejó como que esto es un ataque al territorio iraní. Es decir, si yo ahora pongo una bomba en la embajada de Perú, aquí en la Ciudad de México, estoy atacando territorio peruano. Y si ahora es un gobierno el que ataca deliberadamente la embajada peruana o la representación peruana, pues es un ataque al territorio peruano. Entonces, esto no hay que ni dudarlo. Podemos revisar la Convención de Viena y en todos los artículos, esto es un ataque al territorio iraní.
por ende es un ataque contra Irán y por ende puede ser casus belli, por ende puede ser muchas cosas porque ha violado y ha roto Israel la ley internacional. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿se puede tomar? No, es que es un ataque al territorio de otro país. Es como si hubieran atacado, Enzo, un edificio en Teherán. Así de simple. Como si hubieran atacado un edificio en cualquier otra ciudad dentro de Irán, en Mashhad, en Shiraz, en Isfahan, ¡pum!, cayeron. Y entonces se debe de tomar así. Esto es un ataque a mi país, a mi bandera, y de hecho hasta las fotos se ve ahí la bandera de Irán tirada en los escombros. Así debemos de tomar. Si quieres, esto es para empezar y vamos a ir avanzando en eso. No, y es lo que mencionabas, Roberto, con esta analogía, porque claro, vamos a suponer que fuese la embajada de Estados Unidos, por ejemplo, la que hubiese sido atacada. Desde luego, la respuesta sería colosal, bombardeos tras bombardeos. Y acá viene un punto interesante, Roberto, de lo que estás comentando, de la respuesta de Irán, porque sí, es verdad, hay una respuesta inicialmente en el plano comunicacional. Se habla ya de una afrenta y que Irán responsabiliza no solamente a Israel, sino también habla de cómo es que Washington está involucrado. Obviamente, hablando de la alianza que hay entre Estados Unidos e Israel. Pero ya para ir a un punto que tiene que ver precisamente con este detalle, Roberto, a ver, ¿qué tipo de respuesta podría tener Irán? Porque entendemos, el ataque al consulado iraní representa un golpe fuerte, tal y como tú lo estás mencionando, que a su vez, entiendo yo, es una respuesta de Israel a otras acciones tomadas por Irán, pero no al mismo nivel. O sea, no estamos hablando del mismo nivel. Hablamos de un par de peldaños, si se quiere, más adelante. ¿Esperamos una respuesta de una magnitud similar de Irán o es que Irán va por el golpe mayor y lo tenemos rondando? O sea, tal vez sea un poco exagerado si lo digo, Tel Aviv. O sea, estamos hablando de algo tan colosal como esto. No sé cuánto tengamos de tiempo, Enzo, y si nos podemos extender o tiene que ser corto, tú me dirás. Por favor, vamos. Pero mi conclusión la quisiera dar hasta el final. Y mientras, pues vamos a ir con estas preguntas que me vas poniendo para irlo analizando. Perfecto. Y esto para mantener también al público así, es que va a decir Roberto. No voy a decir nada. Claro, sí. Pero creo que es necesario ir contestando tus preguntas para al final pues dar mi conclusión de qué pasó, ¿no? O de qué es lo que está pasando. Pero sí, yo creo que ¿qué debe de contestar Irán? Bueno, Irán debe de contestar igual. O sea, si en este momento Irán bombardea, le pone una bomba, le activa un misil, digo, yo estoy en contra de la violencia, completamente en contra de la violencia, pero si en este momento vuela la embajada, el consulado de Israel en Francia o en Turquía o en cualquier otra parte del mundo, pues todo el mundo le va a dar la razón a Irán, ¿no? Porque dice, bueno, pues tú le volaste un pedazo de consulado, bueno, ya contestaste, ¿no? Y le va a dar la razón, ¿Qué se debería de hacer? Pues un juicio, pero el juicio va a estar difícil porque la Corte Internacional de Justicia pues está un poco coludida por las 5 potencias, unas vetan lo que no les conviene y pues Estados Unidos va a bater alguna resolución, y luego la ejecutoria es por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, entonces Estados Unidos pues va a vetar ahí las resoluciones. Entonces, si llegara a contestar, tendría que tener la fortaleza para contestar, medirlo bien y volarle un pedazo de consulado. Esa sería la respuesta equidistante, equilibrada, que no me gusta la violencia, pero veo que el mundo y la comunidad internacional le daría la razón a Irán e incluso le aplaudiría. 2, creo que el pueblo iraní está harto de tanta retórica y de tanta habladuría.
desde que yo estuve ahí, pues son las mismas palabras. El enemigo va a ser vencido, pronto va a caer, estamos a punto de ver cómo desaparece Israel. Israel ha hecho y hace y deshace tropas iraníes y no pasa absolutamente nada. Yo creo que es el momento preciso para que la dirigencia, el gobierno iraní, de verdad responda, porque si no el pueblo e incluso la comunidad internacional e incluso los críticos del imperialismo e incluso los amigos de Irán, pues van a decir, estos tipos siempre prometen y no pasó nada. Y ve ahí lo que pasó con el general Soleimani. Prometieron una venganza implacable y lo iban a hacer público y nunca pasó nada. Dicen las fuentes de inteligencia de Irán que sí se vengaron y mataron a varios generales, pero no mataron a un general de Estados Unidos de la altura de Soleimani, primero. Segundo, no lo mataron tampoco públicamente, sino si lo mataron por ahí porque se murió alguien en el Golfo Pérsico y creo que se murió otro en Estados Unidos y dicen que fueron ellos, pero nada más. Entonces, sí, creo que Irán es el momento en que debe de demostrar que tiene fuerza, que tiene valor, porque pues si no, estamos en un mar de retórica. 3, no es venganza, sino que debe de ser la justicia equilibrada. O sea, Irán no puede hablar de venganza y estoy viendo que los medios iraníes están hablando de venganza. No, no es venganza, es simplemente, oye, destruí tu casa, Enzo, pues lo mínimo que puedes hacer es, si no hay un aparato judicial para establecer justicia, pues por lo menos aviéntale al vecino que te destruyó tu casa algo, ¿no? Para que se demuestre que existe, ¿no? En caso de no confiar en las instituciones de justicia. Cuarto punto, Irán dice, culpamos a Israel, lo responsabilizamos de lo que pasó ahí. Es que no hay necesidad de culparlo ni de responsabilizarlo. Israel mismo aceptó, Israel dijo, yo bombardeé, punto, ¿no? Entonces, como que presiento que le están dando un poco la vuelta y no se quieren meter en más líos y bueno, eso ya lo diré al final. El asunto es ese, no sé si te contesto con estos 4 o 5 puntos de Sí, qué claro. debería de hacer, pues yo creo que debería de contestar implacablemente, como siempre nos los ha prometido Enzo. Sí, y eso es lo que tú comentabas, Roberto, porque este mar de retóricas efectivamente nos hace creer que tal vez no vemos una respuesta de esta misma dimensión. Lo que más bien pasó fue que Irán, en su explicación de los hechos, de lo ocurrido en Damasco, habló de una responsabilidad también compartida con Estados Unidos. Y aquí entra otro punto interesante, Roberto, el factor Estados Unidos, que es algo que me gustaría también tocar, porque hemos presenciado en los últimos días un distanciamiento tal vez frente a cámaras, uno no sabe qué es lo que pasa realmente por la cabeza de Netanyahu o del propio Blinken o del propio Biden, pero una especie de distanciamiento, un Israel, o mejor dicho, sionismo más rebelde, casi ignorando las advertencias del propio Estados Unidos. Lo hemos visto con lo que está pasando en la Franja de Gaza y la amenaza de Netanyahu de ir a barrer con todo en Rafah. ¿Qué posición encuentra ahora mismo Estados Unidos en esta situación, Roberto, para ti? Pues creo que tendré un poco de precaución porque las palabras inmediatas después del ataque de Israel al consulado iraní salió a decir el portavoz ahí de la Casa Blanca, no, nosotros ni sabíamos, y efectivamente sí yo creo que ni sabían, y esto es parte de las locuras de Netanyahu, y Estados Unidos se iría con mucha precaución porque no quisiera involucrarse, en este momento no le conviene porque está ocupado con lo de Ucrania y está ocupadísimo con lo de Taiwán, que esa es la guerra buena para Estados Unidos, entonces no le convendría involucrarse en una guerra en Oriente Medio
y no quisiera ser arrastrado. Entonces, la posición de Estados Unidos creo que sí sería no darle el espaldarazo, que sería el apoyo, no, darle la espalda a Israel en caso de que Israel se aloque y quiera llevarlos todos a una guerra regional, que tarde o temprano, pues a lo mejor sí Estados Unidos tendría que acabar aceptando ayudar a Israel, pero creo que sí al principio le daría la espalda, y lo estamos viendo, le está dando la espalda, por lo menos a nivel público, quizá atrás de cámaras sean otras cosas, pero a nivel público, que también importa mucho, Enzo, es que Biden está llamándole la atención a Netanyahu, es que Biden le puso un ultimátum de no entres a Rafah, no lo vamos a permitir, es que Biden desafió incluso queriendo poner un muelle flotante frente de las costas de Gaza. Entonces sí, en este punto creo que le daría la espalda y no lo apoyaría. Creo que también Irán comete un error también de retórica, porque es como, a ver, sé hombre y responsabilízate, ¿no? Oye, me atacó Enzo. Sí, pero, perdón por hacer esta analogía tan cómica, pero es que el J también tiene la culpa, ¿no? No, o sea, ya vas a empezar a echar la culpa a más, no, a ver, centralízate en Israel. Israel te atacó y tienes que responder forzosamente, sea que hagas un escándalo en la ONU, que hagas varias demandas en la Corte Penal Internacional y en la Corte Internacional de Justicia, dos instrumentos diferentes, sea que levantes la voz, pero no quedarse en, no, bueno, pues también vamos a responsabilizar al Reino Unido porque le ha vendido armas y porque ha solapado a Israel. Por supuesto que todos tienen que ver, pero en este ataque tan preciso, sí creo que Irán tiene que ser muy preciso y muy claro. Israel nos atacó y te vamos a atacar y punto. Pero todo este mar de verborrea, de amenazas que no se cumplen, que el pueblo iraní ve que dicen, pero no se cumplen. Entonces, sí creo que ahí no debería de involucrar a Estados Unidos. Enzo, hay muchas cosas más que hablar, así que te escucho con tus preguntas. Yo quiero llegar a un punto también, Roberto, muy interesante, porque claro, vamos a suponer que el mar de retórica finalmente acabe y veamos a un Irán más desenfadado ante Israel. La pregunta es, en el plano militar, si se quiere, ¿quién debe tener mucho más miedo, Roberto, en este escenario? Considerando objetivo Israel, considerando objetivo Irán. Supongamos que finalmente esto se salió de control e Irán va por todo contra Tel Aviv. ¿Cómo ves tú un escenario en este, digamos, en este panorama, pues, ¿no? Esa sería parte de mi conclusión, no lo veo. Yo creo que los dos tendrían igual de miedo. Y ahora con las cosas que están pasando, yo diría que Irán tiene un poco más de miedo. Porque, digo, estuve ahí, tuve acceso a cuestiones de inteligencia y es tan fácil de explicar esto. Israel no tiene la capacidad para vencer a Irán convencionalmente. Irán no tiene la capacidad para vencer a Israel con la alta tecnología militar. Entonces tienen una destrucción mutua asegurada. Es decir, Irán tiene la capacidad de lanzar decenas de miles de misiles contra Israel y desaparecerlo del mapa. Israel no puede detener todos esos. Pero Israel tiene la capacidad de lanzar 3 bombitas estratégicas nucleares y dejar en llamas a Irán. Entonces, pues los dos están siempre así midiéndole y no creo que se vayan a atacar jamás, porque es la muerte para los dos. Ahora, creo que tiene un poquito más de miedo Irán, porque en las últimas veces Israel ha sido muy preciso, ¿eh? O sea, ¿cómo sabía que en ese momento, en ese anexo, porque no era el consulado precisamente, no era la embajada, sino en esa oficina estaban reunidos los top comandantes de inteligencia de fuerzas exteriores o de los procesos exteriores militares que tiene Irán? ¿Cómo sabía, con qué precisión, sin dudar
y si no se les escapó ningún misil para otro lado, sino bombardearon y fue. Y así pasó también en Beirut, con otro de los comandantes o top dirigente de Hamas, y así ha pasado. Entonces Israel está demostrando que tiene una capacidad como de cirujano y decir, hago esto, y eso probablemente lo estén sopesando la inteligencia iraní y el ejército y el cuerpo de guardianes de la revolución de Irán, esté sopesando, porque sí está demostrando Israel que tiene inteligencia precisa, que tiene precisión en el ataque y que son implacables, ¿eh? O sea, llegaron de F-35, dispararon, se regresaron y se acabó. Y acabaron con ellos. Eso se me hace verdaderamente grave, ¿no? Y hay además ahí como le dicen los estadounidenses, un breach, hay ahí una fractura de inteligencia, yo creo que en la inteligencia iraní, porque pues no son adivinos los israelíes, entonces deben de haber tomado datos de inteligencia de alguien para poder saber que ahí estaban reunidos en ese momento, en esa hora, en ese minuto preciso, para ver bombardear y en ese sitio preciso, ¿no? Entonces, sí, me parece que ahí podría tener un poquito más de miedo Irán, pero en el asunto general, pues los dos tienen una muerte asegurada, Enzo. Un final que no, o sea, esperemos que no lleguemos a estos niveles, Roberto. Yo quisiera adentrarme un poco más en Netanyahu, ya que estamos hablando de quien desde luego fue el que dio la orden, ¿no? Entendemos que Netanyahu es hoy en día el rostro visible del sionismo. Esta personalidad bastante extraña de este personaje, Roberto, ¿cómo o qué impresiones te deja este comportamiento del líder del sionismo actual respecto a estas últimas acciones? Es decir, hemos hablado de lo de Rafah, una posición casi inhumana, no casi inhumana en realidad, ese es el término para referirnos a Netanyahu. ¿A dónde va a terminar o cómo va a terminar este personaje, Roberto? ¿Qué impresiones te deja las actitudes del primer ministro de Israel? No se te olvide esa pregunta. Para cerrar la otra parte, me gustaría hacer un apunte a la cuestión militar y a la cuestión de temores, miedos y de estrategias. Hay algo importante que me gustaría alertar y denunciar. A ver, fueron F-35 que bombardearon. Primero Israel dice, yo lo hice, pero no bombardeé una sede diplomática, bombardeé la casita que estaba junto al consulado y además estaban ahí los comandantes de los grupos que yo considero terroristas o la relación que considero terrorismo, y pues es un objetivo válido de guerra. Y además no bombardeé el consulado, mucho menos la embajada, y estoy en mi derecho. Entonces, con esa se excusa a Israel, lo cual siento que está equivocado, porque aunque fuera la casita de junto o el edificio de junto, sí creo que pertenece al gran complejo diplomático iraní en Damasco, que agrupa la embajada, que agrupa el consulado y otros anexos, ¿no? Entonces, bueno, así se las gastan los israelíes, seguramente esto pues también por orden de Netanyahu. Dos, son los F-35, estos F-35 de los cuales yo mismo nos hemos burlado, porque son los aviones que han salido defectuosos, que se les ha vendido a varios países y que de pronto pues no funcionan bien. Y bueno, pues con estos aviones defectuosos entraron con la mano en la cintura, bombardearon y se regresaron. Entonces, esto me indica ya otra cosa, que no están ni tan defectuosos, o que los sistemas de defensa están muy defectuosos, tanto de Irán como de Siria. Tres, y aquí viene el problema más grave que yo viví en Irán, porque yo me encontraba parlamentarios iraníes que estaban enfadados con Rusia, también políticos iraníes del gobierno iraní que estaban muy enfadados con Rusia, pero no se le daba mucho voz a esto porque pues Rusia es aliado. El asunto es que desde hace mucho tiempo
Rusia ha dado los misiles S-300, que son súper eficaces, a Siria. No solo eso, Rusia también le ha dado los más eficaces de defensa, que son los S-400. No solo eso, los ha entrenado a los militares sirios para manejar estos sistemas de defensa. No solo eso, Rusia tiene destacamentos y bases militares en Siria con sistemas de defensa S-300 y S-400. Y desde hace mucho tiempo, cuando incluso yo estaba en Irán, cada vez que bombardeaba Israel con misiles, con F-35, con aviones F-16, bombardeaba posiciones sirias, que para eso se las dio Rusia, para defenderse, posiciones sirias, posiciones del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica. Esto no es nuevo, lo que es nuevo es que le mataron a los top, pero, y lo que es nuevo es que bombardearon un consulado, pero almacenes con armas, oficinas de inteligencia de Irán en Siria han sido bombardeadas, han matado una infinidad de soldados sirios, y los S-300 y los S-400 de Rusia, que son las estrellas de la defensa aérea, no sirven. Entonces la pregunta es, ¿Rusia los apaga porque le tiene miedo a Israel? ¿Rusia los apaga porque le gusta que Israel bombardee a Siria? ¿O los S-300 y S-400 no sirven para nada frente a las armas de Estados Unidos porque los F-35 son de Estados Unidos? ¿Cómo contestar eso? Y esta pregunta se la hacían los parlamentarios iraníes, que decían, pero si nuestros aliados rusos tienen ahí, ¿por qué permite Rusia? ¿Será que los apagan o será que no sirven? Cualquiera de las dos, pues es gravísimo. Entonces, esto a la pregunta anterior de que cuánta precaución tiene Irán con respecto a atacar a Israel, pues yo creo que debe ser más, porque si no funcionan los S-300 o S-400, o si Rusia en realidad está apagando los switch para que Israel ataque, pues son dos cuestiones graves que tiene que sopesar Irán a la hora de un ataque así, porque si Rusia les va a ayudar a los israelíes, o se lava las manos, o no sirven las cuestiones militares rusas, pues es algo tremendo. Quería plantear eso porque creo que es muy, muy preocupante, sobre todo para la estabilidad en Oriente Medio, Enzo. No, claro, claro que sí, Roberto. Desde luego, nosotros aquí tratamos de, evidentemente, más allá digamos, del sesgo que pueda haber en el público, poner cosas de un plano objetivo, ¿no? Por eso es que valoro mucho lo que tú propones, que forma parte también de esta narrativa y que seguramente Irán en el camino irá evaluando. Yo quisiera volver rapidito a Netanyahu, porque hay un punto también que justo lo conversábamos aquí en producción al momento de hablar precisamente de este tema, porque tú sabes, ocurre algo como esto y surgen varias hipótesis. Y entonces uno se pregunta, viendo obviamente que en los últimos días hay una oposición interna muy marcada para el Netanyahu, ha perdido credibilidad, hemos visto protestas en Jerusalén. Entonces uno se pregunta si es que este ataque contra Irán sea tal vez, no sé, un intento, un plan macabro que busque una reacción enorme de parte de Irán, que esto a su vez le dé un mayor margen de maniobra interna a Netanyahu, porque evidentemente un Israel en llamas va a continuar con un líder como él, en ese instante, en esa complejidad. ¿Ves tú algo como esto, Roberto? ¿Cómo lo consideras? Sí, a nivel práctico, en estado de guerra, pues no podrían cambiar, no podría celebrarse elecciones, no podrían cambiar de líder, y Netanyahu tendría que seguir gobernando. Pero eso es a nivel práctico y sí lo veo muy, muy posible que lo tenga en la cabeza Netanyahu, pero yo veo un poquito más allá. También se maneja que en la cabeza de Netanyahu, como está acusado por corrupción y tiene problemas y tiene que enfrentar a la justicia, pues también todo esto le sirve para eludir a la justicia, porque justamente pues está dirigiendo cuestiones de seguridad nacional y esto pues lo retira de los tribunales, ¿no? Pero aún así yo veo un poco más allá.
Yo veo a un Netanyahu muy radical, a un Netanyahu que creo que está haciendo su papel, que está actuando perfectamente conforme a su papel. ¿Cuál es su papel? Su papel es un papel de genocida, de un criminal terrible, y que creo que midiendo la geopolítica, la estabilidad del dólar, el poder de Estados Unidos, los momentos que vive China, los momentos que vive Rusia, creo que él también piensa que es ahora o nunca. Entonces, creo que está decidido, eh, él no de empezar una guerra así directa contra Irán, pero creo que está decidido a ir a la guerra, porque sabe que esta es quizá la última oportunidad para que Israel, de una buena vez, de una forma genocida, acabe con el problema palestino. Entonces, y es por eso, y esto contesta la otra pregunta, y es por eso que está decidido, incluso desafiando a Biden y a todo el mundo, de entrar a Rafah y barrer. Dice él que se ha tardado porque está viendo las cuestiones de evacuación, y contesto, aunque me caiga mal Josep Borrell, lo que le dijo hace 2 o 3 meses, que dijo, ¿evacuar a dónde, no? A la luna, porque ya no hay a dónde evacuar, está cerrada la frontera, sería que los llevaras a que se ahogaran al mar, ¿no? Entonces, sí creo que está estudiando perfectamente cómo barrer Rafah, y si se enoja Hezbollah, pues que se enoje en la mente de Netanyahu. Si se enoja Irán, pues que se enoje Irán, y si nos ataca Irán, mejor, porque nos vamos a una guerra ya total regional, y esto le permitiría a Israel apostar por una sola cosa, que es sobrevivir, y la sobrevivencia quedaría en vencer a todos, acabar con el problema palestino, aplastar Cisjordania, por supuesto barrer la franja de Gaza y volver a reconstruir todo ahí, y como lo planteaba el mismo Donald Trump y Jared Kushner cuando vendió los tratados de Abraham, que la franja de Gaza se convirtiera en un lugar de centros comerciales, metros elevados, florecitas y palmeras y todo esto. Bueno, pues eso sería lo que viniera después, ¿no? Porque le apostarían solo a una cosa, que sería aplastar todo, atrayendo a la guerra a todos los actores. Y con guerra en todos los actores diría, bueno, vamos a sufrir, va a sufrir Israel, pero de una buena vez, ya si nos vencen, bueno, pues ya nos vencieron, pero si ganamos, se acabó para siempre el problema palestino, porque va a quedar aplastado todo. Y eso es lo que yo veo de Netanyahu. Creo que se está comportando de acuerdo a su perfil y a su plan hipergenocida, que es eliminar todo, trayendo y atrayendo a todos a la guerra, ¿no? Y está provocando a Hezbollah y sigue provocando a Hezbollah. Yo incluso estoy también denunciando esta parte de Hezbollah, porque cuando empezó la respuesta a la incursión de Hamas a partir del 7 de octubre del año pasado, Hezbollah anunció que no iba a dejar entrar a los israelíes por tierra a la franja de Gaza, que eso era una línea roja. Y mira, ya se metieron, ve cómo dejaron el hospital Al-Shifa. O sea, ¿y qué hizo Hezbollah? Nada. Entonces, sí siento que a la resistencia islámica le falta más valor, más poder, y dejar la retórica a un lado. Y creo que Netanyahu ya les tomó la medida, y cada vez los pica más y los pica más y los pica más, porque sí le convendría en su mente genocida que se arme un Armagedón ahí, para que solo apuesten por la victoria, y la victoria significa que se deshacen del problema palestino de una buena vez. No sé si te contesté eso. Sí, Roberto, y esto nos explica también la personalidad de este sujeto, Benjamin Netanyahu. Si hablar de él como un psicópata no sería descabellado, con todo el respeto lo digo. Roberto, me gustaría, ya para redondear esta conversación, tú nos planteabas conclusiones, y yo siempre valoro esta parte de la entrevista contigo, porque normalmente las cosas que tú comentas se dan. No es que tengas una bola de cristal, obviamente, pero desde luego el conocimiento que tienes ayuda mucho para que entiendas o tengas una mejor lectura de las cosas. A ver, Roberto, cuéntame, ¿qué conclusiones podríamos sacar ya a razón de todo lo conversado, esta temática?
Bueno, esta parte que me preguntaste creo que es esencial porque creo que Netanyahu quiere guerra. No es parte de los que piden la destitución, son los super ultra ortodoxos, que se me hace otro fenómeno de racismo religioso. Imagínate tú que en un país no vayan al servicio militar los jóvenes que se dedican a estudiar la religión, ¿no? Y los otros sí que se vayan a morir, pero yo como estudio a profundidad la Torá, la Biblia de los judíos, pues yo estoy exento, ¿no? Entonces, a Netanyahu se le ocurrió que también esos fueran al servicio militar, y el servicio militar es que si están en guerra, pues tienen que servir en la guerra, ¿no? Ahí veo un detalle muy importante, una primera conclusión. Netanyahu quiere guerra. No es que Netanyahu haya dicho, ay, voy a ser justo con los otros jóvenes israelíes. No. Si lo que quiere es que se le están acabando los conscriptos y que se le están acabando las tropas, y dice, pues todos vamos a la guerra, ¿no? Incluidos los ultraortodoxos. No porque no los quisiera respetar o porque quisiera igualdad con los otros jóvenes que no estudian la religión y eso sí cumplen con su servicio militar. No, yo lo que veo ahí es que está previendo que venga una guerra y necesita toda la fuerza militar de los jóvenes. Entonces creo que por eso se le ocurrió proponer esta ley de que vayan también los ultraortodoxos a hacer el servicio militar. Dos, no hay que dejar de informar que previo al ataque del consulado iraní en Damasco por Israel y sus F-35, horas antes, Irán, a través de sus milicias que financia, que entrena y que arma, pues atacó también una base militar dentro de Israel, en Eilat, que es en la parte sur, y ahí atacó una base militar, le mandó de estos drones que hace Irán y destruyeron un hangar de una base aérea de Israel. Entonces, aquí viene mi conclusión. Yo lo que creo es que por lo menos en los próximos 2 o 3 meses no va a pasar nada. Y probablemente nunca pase nada. Esto que vimos ahora es una guerra de mensajes. Yo te mando un mensaje, como lo han mandado desde hace años, ¿eh? Te mando un mensaje, me matas a uno o me destruyes algo, bueno, pues entonces yo te destruyo algo y yo te destruyo algo. ¿Y entonces por qué? Porque a veces los extremos se necesitan. El enemigo externo es necesario para el otro para que haya la subsistencia de programas militares, recursos económicos de ambas partes, y así se la vayan pasando la vida, porque finalmente eso significa cotos de poder. Y probablemente, ojalá que me equivoque, pero probablemente sí, digo, ojalá que me equivoque, no porque quiera guerra, sino porque quiero una solución pacífica, pero parece ser que no, parece ser que en esta guerra de mensajes de Enzo, te mando un misil a tu dedo, entonces te destruyo el dedo, entonces yo me enojo y pura retórica, reflectores, pero entonces tú me mandas uno para acá y entonces me destruyes otro dedo y entonces luego ya se compone ese dedo y luego te destruye, pero nunca van a entrar en guerra porque están en una guerra de mensajes en donde construyen la retórica y construyen la narrativa del enemigo externo, que todo tiene la culpa a él, y así, si tú en Irán escuchas, toda la culpa la tiene el sionismo. Y en Israel toda la culpa la tiene Irán y su inteligencia, que se mete como pulpo y desestabiliza países y el entorno. Entonces, yo lo que creo es que esto es una guerra de mensajes, que efectivamente Israel violó todo, destruyó un consulado que es imperdonable, pero horas antes Irán también le bombardeó una base aérea de la Fuerza Aérea de Israel. Y entonces, pues ahí se van. El único problema que yo veo en parte de mi conclusión es que en esta guerra de mensajes, pues cada mensaje que vemos está subiendo de tono. Pero, pues aún ahí también creo que a veces hay picos y crestas y valles y crestas, y entonces pues sí subirán de tono, luego bajarán un poquito, subirán, y ahí se la llevarán. Hasta que algún loco, como Netanyahu, no se le ocurra decir, bueno, pues ahora sí, no espero, bombardeo, ¿no? Y de pronto vemos
un bombazo en Teherán o un misil, ahí sí ya, pero lo veo difícil, lo veo muy difícil. Eso. Perfecto, perfecto, Roberto. Sí, pues empujones, codazos, exagerando, quizás puñetazos, ¿no? Pero balazos aparentemente no van a pasar, aparentemente, pero tú lo has dicho también, Roberto, con Netanyahu, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Es Gracias, decir, Roberto. muy loco, No, demasiado, sí, demasiado psicópata. ah, Pero sí, desde 1980, cuando empezó la revolución islámica fuerte, 1979-80, y que desbarataron la embajada de Israel en Teherán y pusieron ahí la de Palestina, los islámicos, la revolución islámica, desde entonces se han jurado muerte y destrucción, ambos se contestan. Ya cuántos años llevamos y no pasa absolutamente nada, porque es parte de esta misma retórica. Y también los estrategas militares me dirán, Roberto, estás completamente equivocado, lo que pasa es que estamos midiendo fuerzas y pues no nos podemos aventar así. Bueno, entonces yo les contestaría, bueno, entonces en la retórica bájenle de que cada rato dicen, vamos a aplastar al enemigo, ¿no? Ambos, los dos, ¿no? Y mientras los pueblos aterrados, ¿no? Sí, pues es que es parte de lo mismo. Desafortunadamente el negocio de la guerra, Enzo, es terrible y yo le pediría a todos los pueblos del mundo que levantemos la voz y hagamos conciencia y llevemos con toda la fuerza de nuestro corazón al diálogo, a la paz, que eso es más importante que armarnos para la guerra. así Eso. es, Roberto. Compartimos esa mirada. Entonces, querido público, ha sido un honor haber conversado con Roberto de la Madrid. Usted lo puede encontrar en Detrás de la Razón, canal de YouTube que él dirige, que ya tiene, entiendo, ya una buena cantidad de suscriptores. Yo también soy uno de ellos, por cierto. Les invito a que se suscriban a Detrás de la Razón. Prensa Nosotros Alternativa. también somos suscriptores de ustedes. También estamos hermanados. Muchas gracias, Roberto. Un honor nuevamente, querido público. Nos estaremos reencontrando muy pronto. No olviden dejar sus comentarios, comentar y compartir, que es totalmente gratis. Nos vemos en una próxima ocasión.